Efren Vargas Hernández y el nombre de la compañera Andrea Castro. En este espacio estaremos formando un conversatorio sobre los mercados globales emergentes en el contexto de la pospandemia. Para empezar, quisiera preguntarle a la compañera Andrea, ¿cómo consideras que la pandemia impactó en la economía mundial? Hola compañero, así es, mi nombre es Andrea. Eh, y bueno, respecto a tu pregunta, el impacto fue bastante fuerte. Por ejemplo, muchas empresas tuvieron que tener su producción debido a la interrupción de las cadenas de suministro. Más que todo, pues por el tema de quienes tenían bastante personal, pues fueron interrumpida su producción. También un caso claro fue el sector automotriz que se vio afectado por la escasez de microchips. Sí, sí, compañera, pues. Y también vimos cómo aumentó el desempleo en muchos países, ¿cierto? Así es, total, todos, pues por evitar contagiarse pues por las multitudes, cerraron Sí. y pues la gente también estábamos muy asustados con el tema. Sí, claro, pues es que el tema de la pandemia pues impactó mucho también y aceleró la transformación digital, ¿cierto? Sí, así es, compañero. Por ejemplo, empresas como Amazon o plataformas de comercio electrónico crecieron muchísimo más durante la pandemia. Y mira que ahorita la mayoría, yo creo que un 70%, empezamos a utilizar las plataformas como Mercado Libre, pues acá en Colombia, em, Amazon. Entonces, eh, como que desaceleró unas industrias, pero otras las aceleró. Sí, claro, por decir Netflix, la gente miraba muchas por el tema de estar sin hacer nada en la casa porque muchos tuvieron que salir desempleados y el miedo a salir a las calles a contagiarse, pues esto llevó a que la economía digital en plataformas Mm. de televisión, de deportes, pues tuviesen un repunte a lo que venían normalmente. Así es, compañero. También eh, tuvimos la dimensión social y política, ¿cierto? ¿Qué papel jugaron los gobiernos en esta situación? Bueno, los gobiernos como tal, pues en el tema de implementar políticas para la recuperación económica, podíamos ver que, por ejemplo, en los bancos, se frenó como el tema se dio como un stand-by para poder, pues para la gente que tenía sus créditos, pero pues no tenían liquidez porque pues como tal muchos sectores estaban trancados. Entonces, dio como ese apoyo a los bancos, o sea, a nivel de políticas a los bancos. También el gobierno ayudó a las empresas con subsidios y programas sociales. De ahí salieron bastantes programas sociales. Sí, sí, compañero, y pues como lo dices, en varios países también se apoyó a las empresas para evitar que éstas llegaran a quiebras, pues porque la pandemia, así como a algunas las catapultó hacia el éxito, porque pues no podemos ser ignorantes y sí hubieron muchas empresas que la pandemia los ayudó, pero hubieron otras que el gobierno los apoyó para que éstas no entraran en quiebras. Total, o sea, ahí se ve que el Estado tuvo que intervenir sí o sí para estabilizar la economía. Sí, claro, sí. Eh, Sí, También tenemos como, por decir, las potencialidades de los mercados emergentes. Ahora, hablando de mercados emergentes, ¿qué oportunidades ves en estos? Bueno, tienen mucho potencial, esencialmente por su crecimiento poblacional. Por ejemplo, en países como India y Brasil hay una gran expansión en clase media. Entonces, como que
ahí es donde está las potencialidades. Ok. Y también se ve mucho emprendimiento, ¿cierto? Así es. Entonces, por ejemplo, en América Latina han crecido los startups de tecnologías como las fintech que facilitan pagos digitales. Mira, Sí, claro, o compañero, sea, que cuando pasó el tema de la pandemia, em, fue donde solo, digamos, antes de la pandemia, se manejaba mucho como el pago por tarjetas, datáfono, el efectivo claramente, y ya después salieron, aquí hablando en Colombia, salieron muchas plataformas, em, pues ya algunas ya estaban, pero otras se reinventaron. Por ejemplo, la plataforma de, ay, se me fue el nombre. Wompi, hay otra. Bueno, PC ya venía, venía pues, estaba en el mercado y demás, pero debido a la pandemia también como que mucha gente lo conoció. sí, sí, y pues, también podemos ver cómo aumentó la inversión extranjera gracias a que muchas personas, como dices, antes de la pandemia, tenían como sus ahorros, ¿cierto? Y después de la pandemia ellos como que dijeron así, digámoslo, eh, ¿para qué ahorrar si uno de pronto de aquí a mañana no vayamos a estar? Y pues empezaron a pasear más. En este caso, como Colombia, digamos que por el peso colombiano en el momento estaba devaluado, pues personas como Estados Unidos, de México, venían de Europa y pues digamos que esto en el turismo influyó mucho y hizo que saliera también muchas potencias de los mercados emergentes. Total, compañero, lo que tú dices es muy cierto. También tenemos entonces una comparación de mercados entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes. Mm, ¿Cómo los compararías con los mercados desarrollados? Bueno, los mercados desarrollados son economías muy estables, que en este caso yo Sí, los asocio así. Estados Unidos y los países europeos, que tienen mayor estabilidad y tecnologías avanzadas. Y también una infraestructura consolidada, es decir, que es muy difícil, pues lo pudimos ver después de la pandemia, por ejemplo, Estados Unidos, donde para la mayoría de los países prácticamente su economía por el piso, a Estados Unidos obviamente le dio duro, pero digamos, se pudo mantener. sí. Y otra Eh, economía que también es fuerte es la de China, ¿cierto? Total, sí. Exacto, aunque ahí se vio muy afectado por los microchips. Ok, sí. Bueno, y Entonces, dime, lo- compañera. lo- los mercados emergentes tienen más potencial de crecimiento. Mm, sí. Entonces, por ejemplo, los mercados emergentes enfrentan más riesgos, una Sí, inestabilidad económica y una menor infraestructura. ¿Por qué? Yo lo asocio, por ejemplo, con un país que se vio bastante afectado fue, bueno, hablemoslo en Colombia. En Colombia se vio afectado, o sea, bueno, para unos sectores, pero fue ya despuesito de que como que pasó la pandemia, donde ya empezamos a ver cómo todo se ponía más caro, em, el conseguir las cosas también estaba un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no tenía como tal estos mercados emergentes, no, no tenían como una mejor infraestructura, como de adoptar nuevas em, como estrategias para poder como subsanar todos estos inconvenientes que dejó pues la pandemia. sí, 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 compañera. Pues digamos que también podemos concluir que los mercados emergentes, muchos enfrentan varios desafíos que son demasiado importantes en las economías de cada uno de ellos.
También Sí, tenemos como por ejemplo, la desigualdad social o la dependencia económica de ciertos sectores. así es, compañero. Por ejemplo, la desigualdad social o la dependencia, lo que hacen es como que, no, o sea, no se pueden, no pueden. Frenan. Sí, exacto, no pueden salir, no pueden progresar porque dependen de los acontecimientos de su entorno. Ah, Entonces, sí. Ujú. en el momento de que llegó la pandemia, obviamente, y yo creo que mucha gente pensó, dijo, aquí no va a pasar nada, no va a llegar, es un tema de salud X, pero pues imagínate, o sea, este factor externo pues influyó mucho en todos los sectores, evitando pues una dependencia económica que lamentablemente pues afectó a todos. Sí, claro. Pero también tenemos unas grandes oportunidades en estos mercados emergentes porque, un ejemplo, aquellos que llevan a implementar bien su innovación tecnológica, los catapulta hacia el éxito de manera, se puede decir que exitosa. Total, compañero, o sea, claro, o sea, una oportunidad que trajo la verdad, lo único bueno, o bueno, sí dejó varias cosas buenas, fue especialmente la innovación, la digitalización y el crecimiento económico como de con otras alternativas. Em, yo creo que como lo venía diciendo, hay un antes y un después. Antes de la pandemia, como que uno no, eh, tal vez lo digital, como que no le hacían mucho el quite, por decirlo así. Pero después de la pandemia, donde nos vimos obligados a mucha gente a trabajar desde casa, Trabajo remoto, sí. total, entonces como que, y mira que muchas de las personas que trabajaban en empresas, eh, y debido pues a esa razón externa, tuvieron que digitalizarse. Entonces, pues también es como un pro Y al fueron desarrollo desafíos para personal. muchos. Así es, compañero. Pues sí, compañera Andrea, pues en conclusión, el, el desarrollo de estos mercados emergentes dependerá de la capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas de la economía global. Así es, compañero. Comparto tu idea y, y creo que pues en conclusión, esos son los mercados emergentes donde tienen capacidad de adaptarse. Después Y yo de la pandemia, sí. Entonces yo creo que también eso es como una moraleja para todos, Sí, porque entonces todos tenemos que ser mercados emergentes, que nos podemos adaptar a cualquiera de las dinámicas que nos traiga la economía global. gracias, compañera. Hasta una próxima. Gracias, compañero.